A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el dolor, esa experiencia que por instinto intentamos evitar a toda costa, fuera en realidad una especie de tecnología para nuestra evolución? En este análisis vamos a explorar cómo la sabiduría antigua nos ofrece una perspectiva que, bueno, lo cambia todo. Vamos a partir de una idea que puede parecer chocante. En la Kabbalah, el dolor no se considera un castigo, para nada. Se ve como una tecnología con un propósito muy claro, nuestro crecimiento espiritual. Así que nuestro recorrido va a tener 6 paradas. Empezaremos por entender el mecanismo del dolor, para luego poco a poco llegar a dominar su increíble poder de transformación. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este primer punto. En este marco de entendimiento, el dolor está, por así decirlo, diseñado para expandir la capacidad del alma de recibir y contener más luz, o sea, más plenitud. Y este proceso, claro, involucra unas dimensiones espirituales clave que se conocen como sefirot, que son como los atributos a través de los cuales la energía divina se manifiesta en nuestro mundo. La metáfora central aquí es la de la vasija. Es muy sencillo. Una vasija pequeña solo puede contener una cantidad pequeña de plenitud. Si uno quiere recibir lo infinito, la propia vasija tiene que hacerse más grande, tiene que expandirse. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre esa expansión? Pues bien, esto nos lleva directamente a una fuerza espiritual conocida como Geburah. Geburah representa la fuerza, la severidad, incluso el juicio. Pero, y esto es crucial, cuando sentimos su presión no es un castigo, es todo lo contrario. Es una señal de que nuestra vasija, nuestra capacidad actual, se está preparando para crecer, para poder recibir un nivel de luz mucho más alto. Y esto, fíjate, nos lleva a una distinción clave. Mientras que para mucha gente el dolor puede ser una simple limpieza kármica, una consecuencia de sus actos, para quien está en un camino espiritual es mucho más que eso. Es un proceso deliberado, un proceso activo de expansión. Es un poco como las agujetas después de un buen entrenamiento en el gimnasio. El dolor, en sí mismo, se convierte en una señal bienvenida de que estamos creciendo, de que nos estamos haciendo más fuertes. Continuemos porque esto se pone cada vez más interesante. Cuando la vasija de nuestro ego se rompe, algo verdaderamente increíble tiene la oportunidad de entrar. La Kabbalah enseña que esos momentos de humillación, esos golpes al ego, aunque duelan, en realidad están creando un espacio, y en ese preciso espacio se nos presenta una lección que lo cambia todo. Es una verdadera encrucijada. Podemos hundirnos en la depresión o podemos sentir un entusiasmo espiritual ante la oportunidad que se nos presenta. Si elegimos ese entusiasmo, lo que hacemos es permitir que la luz de Jochma, la sabiduría en su estado más puro, entre y nos convierta en un canal para ella. Esta cita, de hecho, es de un gran cabalista que fue acusado falsamente. En lugar de defenderse, aceptó la humillación. Años más tarde, confesó que temía que si limpiaba su nombre, se cerraría esa misma ventana a la sabiduría. Esto nos muestra el poder tan profundo que hay en trascender la necesidad de validación que tiene el ego. Todo esto, lógicamente, nos va llevando a un estado de conciencia superior. Un estado en el que el concepto de ser una víctima simplemente deja de existir. Este es el nivel de Keter, la corona. Se describe con una paradoja cabalística fascinante. Mati velo mati, que significa está aquí y no está aquí. Es un estado de aceptación total. Uno puede perderlo todo por fuera y sin embargo no perder nada por dentro, porque el ego ya no se apega a los resultados. Desde esta perspectiva, el dolor ya no es un desastre que ocurre al azar. Lo reconocemos como parte de nuestro tikkun, que es nuestro proceso personal de corrección espiritual, un camino diseñado para guiarnos de vuelta a la luz. Claro, la pregunta es, ¿y cómo aplicamos esto en el día a día? Bueno, pues la Sefirá de Tiferet, la belleza, nos da una técnica muy práctica para encontrar el equilibrio. La aplicación práctica está en Tiferet, que representa la columna central, la que nos mantiene en equilibrio. Imagina, a un lado está Geburah, el juicio, la severidad, y al otro Gesed, la misericordia. La práctica consiste precisamente en navegar conscientemente entre estas dos fuerzas para mantenernos siempre en el centro. Es este movimiento consciente, esta especie de baile interno entre la humildad y la grandeza, lo que evita que nos quedemos atascados, ya sea en la inflación del ego o en la autocrítica destructiva. Y es así como se mantiene la conexión con esa energía divina, con ese equilibrio. Y este viaje, como ves, nos lleva a una comprensión del dolor completamente nueva, radicalmente distinta sobre su propósito final. El dolor deja de ser esa píldora amarga que hay que tragar. Se convierte en un combustible dulce para nuestra transformación. Un combustible que se acoge con entusiasmo, porque sabemos que es una señal de que un crecimiento inminente está en camino.
Al aceptar el dolor sin que el ego reaccione, pasamos de operar con una vasija frágil, inestable, a tener una vasija estable, una que es capaz de contener una luz inmensa sin romperse. Y esta es, en definitiva, la revelación final. Cada desafío no es más que una invitación a convertirnos en algo más grande de lo que éramos. Y con esto cerramos nuestro análisis. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué parte del dolor presente en la vida de cada uno podría estar, ahora mismo, expandiendo la propia vasija?